Buenas tardes, voy a hablar acerca de los Incoterms. ¿Qué significa el Ex-Work? Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en su propio establecimiento, fábrica o almacén a disposición del comprador. En el Ex-Work, el pago y la gestión de los trámites aduaneros de exportación van a cargo del comprador, aunque el vendedor debe facilitar toda aquella documentación necesaria al comprador para que éste pueda realizar el despacho. Después tenemos el FAS. Se entiende que el vendedor hace la entrega cuando la mercancía queda colocada al lado del buque en el puerto de embarque acordado. Es decir, el comprador se encarga del coste y riesgo desde ese punto. Asimismo, es recomendable que vendedor y comprador indiquen lo más detallado posible el lugar exacto de carga en el puerto de embarque. Punto de transmisión de costes y riesgos, ya que existen gastos asociados, por ejemplo, el movimiento de mercancías en puertos que pueden variar según el puerto seleccionado. Luego tenemos el FCA. El vendedor tiene compromiso de entrega la mercancía despachada de exportación en un punto pactado en el país de origen. Este puede ser estación ferroviaria, los almacenes de un tránsito, entre otros. El vendedor cubre costes hasta que las mercancías lleguen al punto convenido. El Incoterm FCA es válido para cualquier modo de transporte multimodal. En este sentido, si la entrega se llega a cabo de las instalaciones del vendedor, es este quien asume el coste de la carga en el medio de transporte, mientras que si se realiza en cualquier otro sitio, el vendedor no es responsable. Luego tenemos el FOB. Encontramos un Incoterm mediante el que el vendedor hace la entrega de la mercancía despachada de exportación a bordo del buque, que estará atracado en el puerto de embarque convenido. Asimismo, el comprador soporta todos los costes y riesgos de daño o pérdida de ese lugar. En la versión anterior de los Incoterm en el año 2000, en el FOB, el momento de la entrega de la mercancía tenía un lugar cuando éste sobrepasaba la borda del buque. No obstante que esta condición se ha modificado para evitar confusiones derivadas de la incerteza de la expresión borda del buque. Habitualmente se interpretaba como la línea imaginaria perpendicular al buque. Luego tenemos CIF, que es casi una extensión del CFR, en cuanto que las condiciones y la modalidad marítimo son exactamente las mismas con la sección, y aquí viene la diferencia, que el vendedor debe también procurar un seguro marítimo a beneficio del comprador por daño o pérdida de mercancía durante el transporte. Luego tenemos el Incoterm CPT. Define que el vendedor lleva a cabo la entrega de la mercancía en el momento en que la pone a disposición del agente transportista, naviero, aerolínea o transitario, entre otros. En origen escogido por el mismo, añadido ha de pagar el coste de transporte para llevar la mercancía a un punto convenido en destino. A partir de ese lugar es el comprador quien asume el riesgo, pero no los costos, que no se transfieren hasta que la mercancía no llega al destino acordado. Luego tenemos el CIP. Es casi una versión extendida del CFR, y en que las condiciones y la modalidad marítima son las mismas, solo que el vendedor también tiene que procurar un seguro marítimo a beneficio del comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Asimismo, el vendedor contrata el seguro abonado a la prima que corresponda, aunque simplemente está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima. Por ello, si el comprador quiere mayor cobertura, ha de acordarlo de forma expresa o contratar un seguro adicional por su propia cuenta. Luego tenemos el CIP. Es casi la versión extendida del CFR, y es que las condiciones y modalidad marítima son las mismas, son las que el vendedor también tiene que preocupar un seguro marítimo a beneficio del comprador por pérdida o daño a las mercancías durante el transporte. Así, el vendedor contrata el seguro abonado a la prima que corresponda, aunque simplemente está obligado a obtener un seguro con cobertura mínima. Por ello, si el comprador quiere mayor cobertura, ha de acordarlo de forma expresa o contratar un seguro adicional por su propia cuenta. Luego tenemos el DAT. Este indica la entrega. Supone que el vendedor despacha las mercancías de exportación y la entrega cuando se pone a disposición del comprador en un lugar acordado, pero antes de descargarla. Es recomendable que el vendedor comprador detalle el punto exacto de entrega en destino para que no hayan confusiones en transmisiones de riesgo en las partes. Asimismo, si el vendedor incurre en costes de descarga al contratar el transporte de mercancía, no puede trasladarlos al comprarlo, salvo pacto en contrario. Luego tenemos el DDP. Establece que el vendedor lleva a cabo la entrega habiendo despacho de exportación e importación la mercancía, aunque no la descarguen en destino. Podemos decir que el Incoterm diametralmente opuesto al Ex-Work, es decir, representa la máxima obligación para el vendedor. Además, es recomendable que las partes identifiquen al detalle el punto de entrega exacto al lugar de destino pactado. Es el punto donde se transmiten los riesgos y los costos de vendedor a comprador. Asimismo, el vendedor debería realizar el contrato de transporte coincidiendo con esa selección. Y con esto terminamos los 5 temas.